Estamos en Apocalipsis capítulo 2 y hoy vamos a estar avanzando en el mensaje a Esmirna. Y vamos a leer la palabra en el versículo 9. Vamos a irnos desde el 8 hasta el 11, lo vamos a leer todo una vez más. Recuerden que estamos hablando acerca del mensaje a una iglesia sufrida. Esmirna era una iglesia sufrida y Jesús, el ángel de Dios, resalta ciertas características de esta iglesia, la cual aprendíamos el miércoles anterior acerca de que era una iglesia que sufría tribulaciones. ¿Qué sufría? Tribulaciones. Y hoy vamos a ver las otras características que el Señor resalta, muy importantes, de una de las iglesias que verdaderamente eran de Cristo, porque las otras 5 son 7 y las otras 5 no cumplían, no llegaron a ser aprobadas por el Señor. Damos lectura a la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la presencia de su Santo Espíritu. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, versículo 9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga. Ahí quedémonos, Padre, háblanos al corazón, te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. A manera de poder llegar y pegar los puntos de esta, digamos así, tremenda enseñanza de la iglesia de Esmirna, quiero que recordemos que decíamos que era una ciudad, no la iglesia, sino la ciudad. Era una ciudad muy importante porque tenía toda la cobertura de Roma. ¿Se recuerdan que les decía que fue la ciudad donde la ciencia y la medicina pues estaban muy avanzadas? Era una ciudad, hermanos, donde pues el dinero pues fluía digamos por el comercio, ya que ahí se producía algo que era la mirra, que era como, digamos así, propio el perfume que la gente utilizaba, y también las sustancias que les ponían a los muertos. Entonces era una ciudad muy rica. ¿Cómo era la ciudad? Muy rica. Entonces aquí vemos algo bien interesante, de que si la ciudad era rica, come más, y la iglesia de Cristo era pobre. Porque la primera característica es que era una iglesia que sufría tribulación, era muy perseguida, y eso lo aprendimos el miércoles anterior. ¿Cuántos se recuerdan? Ahora llegamos a dar datos de que, hermanos, desde antes de que se convirtiera, ¿no?, la iglesia católica apostólica romana, allá por el año 315 con Constantino, les di un dato muy curioso, que alrededor de 6 millones de personas habían sido perseguidas y habían sido muertas por el evangelio. Alrededor de 6 millones de personas, porque la iglesia de Cristo antes fue muy perseguida. Hoy las persecuciones son de diferentes maneras, pero muy bien, eso fue el miércoles anterior. Ahora bien, otra de las características muy importantes que vamos a resaltar, o que mejor dicho, el Señor resalta de esta iglesia aprobada, porque la iglesia de Esmirna es una iglesia aprobada, es que dice la palabra en el versículo 9, adelante, y tu tribulación, y que dice, y tu pobreza. Era una iglesia pobre, hermano. Era una iglesia pobre. Y qué interesante es ver que cómo es posible que una iglesia que estaba en una ciudad que era muy rica, los cristianos eran pobres. Increíble, hermano, cómo el evangelio en la prosperidad de estos tiempos, hermano, se tira a la basura. Porque el evangelio de la prosperidad dice de que si tú vienes al reino de Jesucristo, tú tienes que ser próspero, tú tienes que ser una persona rica. ¿Sabía usted que hay iglesias que le dicen a los hermanos, a los feligreses, de que si ellos están pasando por pobreza es porque no son hijos de Dios, sino que están en pecado? Cuando, hermanos, si Jesús dijo, bienaventurados los pobres. Es impresionante saber, hermano, que lastimosamente la gente quiere ver que hay verdaderamente la presencia de Dios en alguien solo porque tiene algo material. No, hermano. Lo que importa es lo espiritual. Por eso Jesús dijo en el versículo que acabamos de leer, tu pobreza, pero entre paréntesis, ¿cómo dice? Eres rico. Esa palabra pobreza o pobre en el original
significa dos cosas. En el original griego significa una pobreza que carece totalmente de todas las cosas materiales, o sea, una pobreza como la gente que anda viviendo en las calles. O también está la otra pobreza en el original griego, que es una carencia solo de cosas seculares o cosas superfluas, como por ejemplo un carro, una persona es pobre, no tiene un carro, pero tiene para pagar el pasaje para la ATM, ¿sí o no? Entonces está esa pobreza. Ahora bien, ¿a qué pobreza se estaba refiriendo digamos así, el mensaje o Juan el amado en este mensaje a la iglesia de Esmirna? A una pobreza total, hermano. Escuche esto, por favor. Significa que los hermanos de la iglesia de Esmirna vivían en las calles. Significa que los hermanos de la iglesia de Esmirna no tenían ni para comer. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos están acá conmigo? Si usted no tuviera para comer, ¿seguiría a Cristo? Oiga bien, dijo amén, tenga cuidado. Porque a Dios se le siguen las buenas. Porque Dios no solo es cuando estoy en victoria, Dios es cuando estoy también pasando pruebas. Ojo, esta iglesia fue probada. Esta iglesia fue probada. ¿Qué es lo que significaba entonces la pobreza de la iglesia de Esmirna? Sencillo. Resulta que las personas, los judíos, que abrazaban la fe cristiana evangélica, eran totalmente aislados de la sociedad. Póngame atención, ¿cuántos están siguiendo lo que estoy hablando? Por favor, comprenda esto. Eran totalmente aislados. ¿Y qué les dije que era la ciudad? Era una ciudad rica por el comercio. Entonces, cuando ya ellos no tenían cómo producir, cómo vender sus productos, iban a la quiebra. ¿Cuántos están entendiendo esto? O sea, eran personas que después de tenerlo todo, por causa de Cristo, lo perdían todo. Otros tal vez porque eran esclavos, no podían ellos tener las comodidades, no podían tener ellos el trabajo para poder ser ricos, pero eran personas que dice la palabra que a pesar de su pobreza material, espiritualmente eran gente muy rica. Mira, hermano, yo conozco gente que es muy rica, pero es muy pobre. Rica materialmente, pero pobre espiritualmente. Tienen toda la plata del mundo, pero no tienen paz, fíjese. ¿Por qué? Porque el rico tiene un problema. ¿Cuántos son ricos aquí? El rico tiene un problema. Entre más dinero tiene, más dinero quiere. Y ya no le bastó un negocio, hoy quiere otro. Ya no le bastó un trabajo, hoy quiere otro. Y ya no le bastó digamos, un contrato. No, hoy quiere más, y quiere más, y quiere más. A tal grado de que soy infeliz, porque no viví en paz. Mira, hermano, de una cosa sí le voy a decir: si usted vino a Cristo, crea que Dios lo va a sacar adelante. Dios, no usted. Dios no y sus sacrificios humanos. Dios lo va a sacar adelante. Y esta iglesia estaba segura de que Dios era más que suficiente. Aquí decimos: el que tiene a Cristo. ¿Y qué más, hermano? ¿Y qué más? Usted va caminando y usted va tranquilo. Dios le provee para pagar su afito. Dios le provee para comprar su tésera para el ATM o para la benzina o para el gasóleo, para la aseguración. Dios le provee, Dios le provee. Tranquilo, hermano. Dios está con nosotros. Pero no trate de usted querer alcanzar más si Dios no está con usted. Hay una frase que yo siempre le he dicho al Señor desde que estoy aquí 12 años: hasta donde tú le des, yo le doy. Así es, hermano. Hasta donde tú le des, Señor, yo le doy. Mire, le voy a decir algo. El hermano está grabando. Hoy vino a grabar, el domingo no vino. Hermano, solo para que tenga una idea, en este mes su iglesia
Solo en este mes ha tenido una inversión casi de 10,000 euros. Solo en este mes. Y ni me pregunte, pero Dios provee, fíjese. Dios provee. Y yo le digo al Señor, mira, Señor, pues sí que respaldas cada locura que queremos hacer, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la otra locura grande que llevamos? Ese mezanine, hermano. Ese mezanine, yo no sé, hermano, cuánto va a costar, pero si hay algo que tengo bien claro y estoy bien seguro, es que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces tenemos que seguir adelante, hermano. Mire, conformémonos con lo que Dios nos ha dado hasta el día de hoy, hombre. Esta iglesia nos da un gran ejemplo de que viviendo en la total pobreza, ellos seguían luchando. Ellos seguían perseverando. Mire lo que dice la palabra. Te voy a llevar a algo muy importante que Pablo dijo en Filipenses capítulo 4, versículo 12. Por la persecución que la iglesia de Esmirna sufría, eran personas que lo perdían todo. A tal grado, hermanos, que quedaban en la calle. Pablo nos da una tremenda frase en Filipenses capítulo 4. Cuando lo tengan me dan un fuertísimo amén. Vamos a leer desde el 10, rapidito. Recuerde, otra de las características que resalta el ángel a la iglesia de Esmirna es que era una iglesia pobre, pero rica de espíritu. Versículo 10 dice: en gran manera me gozo en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Versículo 11: no lo digo porque tenga escasez, hablando acerca de la necesidad que le había pasado en tiempos pasados. Y dice: pues he aprendido a contenerme cualquiera que sea. Mire, hermano, discúlpeme lo que le voy a decir, pero si usted es un cristiano, sus emociones no tienen que basarse por lo que usted está viviendo, sino por la fe que tiene en Cristo. Por la fe que tenemos en Cristo. Por la fe. Porque la palabra dice: el justo por la fe vivirá. Y si nosotros hemos llegado hasta este momento, a pesar de todas las cosas que hemos tenido que vivir, lo hemos logrado no por mi capacidad, sino por la fe en Jesús. Por eso Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, es que yo me imagino a esta gente no teniendo nada, pero predicando de Cristo. Predicando de Cristo. Yo sé que se va a quedar muy corto lo que les voy a compartir, pero a mí, hermano, yo me recuerdo cuando nosotros no teníamos y cómo el Señor proveía. Hubo una vez que dejando yo unos bancales de pasta acá por la zona de Garbañate, Milanese, yo conseñaba ahí a una dita de la Iveco, le llevaba 2, 3 bancales de pasta y me había hecho bien chero, bien amigo, bien compa, como dice el italiano, compa, del cocinero, del cuoco ahí. Y esa vez, hermano, yo no sé qué el Señor, claro, ¿no? Me dijo: hoy te querés llevar esos 5 kilos, eran 3 bolsas de 5 kilos de pasta. Y en ese mes nosotros no teníamos para comer, pero comimos pasta todo el mes. Así que ¿cuántos bendicen la pasta? Ay, hermano, claro, es como que diga usted su frijolito. Es como que diga usted, qué sé yo, hermano, las pupusitas. Tenemos que ser agradecidos. Y Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipo, oiga, a los filipenses, versículo 11: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido. Hermano, el ser cristiano es algo que se aprende. Y Pablo dice: he aprendido a contenerme cualquiera que sea mi situación. Versículo 12, ¿me siguen la lectura? Como dice: sé vivir humildemente en todo y por todo. ¿Qué dice? ¿Se da cuenta? Qué importante es, hermano, en cualquier situación levantar las manos hacia el cielo y decir: Señor, sea que tenga o que no tenga, sea que me esté pasando lo que me esté pasando, mi corazón te alaba, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Si es para él, dárselo fuerte en esta noche. Un cristiano convencido.
es aquel que alaba siempre al Señor. No es fácil, hermano. Cuando yo recibí la noticia de que mi mamá había sufrido ese accidente, yo había perdido 3 familiares. Este año yo hubiera enterrado 3 familiares: a mi mamá, a mi último hermano y a la esposa de mi hermano, o sea, mi cuñada. 3 familiares. Y aquellos se acordarán, los hermanos, en ese tiempo cuando yo recibí la noticia, hermanos, y yo estaba sentado, me paro, hermano, y siento que me desmayo y me voy al baño, y cuando me veo en el baño, en el espejo, veo mi cara toda roja. Algo que yo no lo puedo explicar. Y desde la hora en que recibí la llamada que mi mamá iba ya para el hospital, que la llevaban con pronósticos reservados, hasta las 7 de la mañana que me volví de acá, no me recuerdo cuánto es, en ese entonces eran 8 horas que estábamos adelante de allá de nuestros países latinos. Hermano, yo desde la 1 de la madrugada de acá hasta las 7 de la madrugada, mi única oración era: Señor, hágase tu voluntad. Era mi mamá, hermano, mi mamá. Pero hay que saber confiar en Dios. ¿En quién estamos confiando, hermano? Esta iglesia estaba pasando por prueba. Era una iglesia perseguida. Era una iglesia que le mataban a las personas por ser cristianos evangélicos, y aparte de eso vivían pobreza extrema. Pablo dice: por tanto sé vivir no importando la situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. ¿Cuántos están siguiendo la lectura? Así para tener abundancia como para padecer. No vaya a ser que en estos tiempos la iglesia de Cristo sufra alguna necesidad, que lo primero que hace el cristiano es darle la espalda a su Dios. No vaya a ser. Pero eso no es oiga bien, eso no es del pueblo la culpa. La culpa no es del pueblo, es del que predica la palabra de Dios. ¿Qué le está enseñando al pueblo? Porque uno de predicador tiene que mostrarle a su grey, a la grey que Dios le ha prestado, a las ovejas que Dios le ha prestado, que no es solo de andar el billete, o de que andar saludable, o que andar siempre bien. No, hermano, van a llegar pruebas, van a llegar dificultades, van a llegar tristeza, van a llegar momentos en los cuales nos vamos a tener que tirar al suelo, pero no para arrodillarnos ante el hombre, sino ante la presencia de nuestro Señor y Salvador, el cual no te desamparará. Si es para Él dárselo fuerte, Él no te desamparará. Cristo lo dijo: estaré con ustedes siempre. Dígale a su vecino: siempre. Siempre. Pero aferrémonos a nuestro Señor. Aferrémonos. Hay un libro que yo leí recién convertido, que se llama, lo puede encontrar, Lo que Dios hace no tiene sentido. Ay, hermano, ese libro ayuda tanto a comprender tantas cosas de los planes del Señor. Pero tantas. ¿Por qué, hermano? Porque, y no por Él vivimos, pues. Por Él vivimos. Y me encanta lo que dice el versículo 13, rapidito: todo lo puedo. Oiga, ¿en quién, hermanos? Ok, sin Cristo estamos fritos, hermano. Me compartieron una imagen y yo la puse hoy en la mañana. Siempre en mi estado del WhatsApp comparto cosas, y sale un gallo, ¿verdad? Bien gallo así, bien cholotón el gallo, y dice: con Cristo, dice abajo, de la imagen del gallo. Después sale un gallo todo desplumado, hermano, todo así como que lo acaban de arrastrar, sin Cristo. Así es la vida del cristiano, hermano. No, con Cristo andamos bien, pues. Caminamos bien, pues. Aunque andemos por dentro, pero hechos pedazos, pero andamos fortalecidos en Cristo. Sin Cristo, hermano. Y sin Cristo. Por eso me encanta cómo Pablo exhorta y dice: todo lo puedo en Cristo. ¿Que qué, iglesia?
que me fortalece. Vamos rapidito a ver la otra característica. La primera característica de la iglesia de Esmirna es que era una iglesia, ay Dios mío, que vivía tribulación. Era muy perseguida, recuerden, era una iglesia muy perseguida, vivía tribulaciones. Era una iglesia pobre por la causa del evangelio. Ellos se habían vuelto muy pobres, pero eran ricos espiritualmente. Y la otra característica es que era una iglesia que había reconocido a los judíos falsos. Aquí estamos hablando ya de la falsedad del cristianismo. Mire lo que dice la palabra siempre en el versículo 9. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Oiga, oiga. ¿Pero qué dice? ¿Y qué son? Dice. Ahora, sinagoga es una asamblea de personas. Para los judíos eso es una sinagoga, es una asamblea. Si usted se va allá en los tiempos del oscurantismo, todos, si usted ha leído un poco la historia, se recordará que, ¿cuál es el último profeta que encontramos en la Biblia en el Antiguo Testamento? Cabal ese, véalo. ¿Cuál es? Oseas, creo que es, ¿verdad? Oseas. Véalo ahí, ¿cuál es el último? No me viene en mente. Abdías, segura. Malaquías, ok, Malaquías. Desde Malaquías hasta Mateo, que es el nuevo, ya cuando comienza de nuevo la Biblia a expresarse, desde Malaquías hasta Mateo, póngame atención, hay 400 años de oscurantismo. ¿Cuántos? Entonces, en todos esos años de oscurantismo se levantaron tantas ideologías, tantas filosofías, tantos pensamientos humanos, tantas propias así mitologías, que dentro de las cuales pues muchos de los libros apócrifos, o sea que no están dentro del canon bíblico, fueron escritos ahí en ese tiempo, en tiempo del oscurantismo, que va desde Malaquías hasta Mateo. Entonces, ¿qué sucede? De que en ese tiempo los judíos lo que hacían eran reunirse en grupos, y es ahí donde surgen las sinagogas. Entonces aquí viene y le dice el ángel, ¿verdad? Le dice el ángel a la iglesia de que ella era una iglesia que había reconocido que los judíos que estaban en Esmirna no eran verdaderamente judíos, sino una sinagoga de Satanás. Y lo voy a explicar con la Biblia a qué se refería todo esto de los judíos, porque ellos eran personas muy religiosas. Romanos capítulo 2, lo vamos a ver a través de la palabra. Romanos capítulo 2, versículo 17, cuando lo encuentren me dan un fuertísimo amén. Lo vamos a leer rapidito porque el tiempo avanza y quiero terminar hoy esto con el mensaje a la iglesia de Esmirna. Y dice el versículo 17, aquí tú tienes el sobrenombre de ¿qué? Ok, si usted ve la palabra judío ahorita, tómelo como una persona religiosa. El religioso siempre anda queriendo cambiar a la gente. El religioso siempre anda viendo el pecado de los demás. El religioso siempre anda queriendo que todos cumplan la ley, pero él no la cumple, porque nadie puede cumplirla. Por eso vino Cristo a la cruz, porque el único que cumple la ley es Cristo. Y mire lo que dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Se ensalza, ¿verdad? Yo voy a la iglesia, aquí vengo con mi Biblia, y trae una gran Biblia. Véale la Biblia a su vecino, porque existen los extremos, ¿va? El que anda la mini Biblia y el que anda la gran Biblia. Está el religioso, ahí viene con la Biblia, ¿ah? Pregúntele si la ha leído. Versículo 18: y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. 19: y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. 20: instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia. Espero que estén entendiendo todo lo que resalta Pablo a los judíos en Roma. 21: tú pues que enseñas a otro, ¿qué dice? Exacto. Es que mire, qué problema más grande es cuando alguien anda queriendo corregir a todo mundo, pero él no se corrige. Él no se corrige porque él cree que está bien. Y esa es la característica del religioso.
Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. 23. Es que yo cumplo. Ay, hermano. ¿Sabe por qué estamos aquí? Por misericordia. Por eso estamos aquí. Por misericordia. Pero el religioso no, él se jacta. 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. ¿Por quién? Y ese es el problema más grande, hermano. Cuando ya la gente te comienza a señalar porque ya te vale dar el testimonio que estás dando. Mire, para mí, discúlpeme, es preocupante que yo veo gente que un día está aquí y después allá salen en los discos modelando las grandes botellas de guaro. No, hombre, hermano, yo no le voy a decir que no tome porque cada quien sabe sus luchas, pero hacer ya también eso tampoco, hermano. O sea, se requiere de testimonio. No es que un día va a estar aquí levantando las manos y después va a andar en el Facebook publicando todas las burradas que anda haciendo. Y eso es lo que sucede, que muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero somos como estos judíos. Por eso nosotros como iglesia nos desligamos totalmente de lo que hacen en las canchas. Nosotros ya no estamos ahí. Los hermanos que van por su cuenta, y gloria a Dios, no, si se van a divertir, que se diviertan. Pero ojo, hasta los policías están llegando a vigilar ya la cancha, dicen. Ya están llegando. Y hay algo que yo he aprendido, hermano. Hay algo que yo he aprendido en la vida muchas veces, es que el cristiano tal vez no está haciendo nada, él no está tomando, pero a él se lo lleva. Al que es el malo, no, al cristiano. ¿Por qué? Porque no es ese lugar, hombre. A mí me dispiache por cómo se distorsionó todo eso que se hacía ahí en las canchas. Si aquí venían y estaban, pero ahí se perdió. Entonces hay que tener cuidado. ¿El nombre de quién estamos exaltando? ¿El nombre de quién? Y dice, y aquí quiero ir aterrizando en el 28, pues no es judío, dice, el que lo es exteriormente. ¿Cómo dice por ahí, hermano? Que no es el hábito el que hace al monje. Me le han puesto eco a esto. Ayúdame ahí, por favor. No es el hábito el que hace al monje. Y eso dice aquí, mire, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. O sea, hablando acerca del pacto allá con Abraham. 29, sino que es judío el que lo es en lo interior. Ojo, porque el cambio cuando venimos a Cristo, ¿de dónde viene? De adentro para afuera. Entonces yo no tengo que, es cierto, no, que si yo tengo mi interior ok ante los ojos del Señor, mi exterior será igual. Yo puedo estar tranquilo. Pero si mi interior, hermano, no está ok ante los ojos del Señor, ni lo dude que su exterior tampoco lo estará. Pero estos judíos que allá el ángel les está llamando sinagoga de Satanás, eran personas que se preocupaban por lo de afuera. Ellos querían apantallar afuera, pero estaban totalmente lejos de lo que era la verdadera enseñanza de Cristo. Hechos capítulo 20, rapidito. Recuerden que estamos viendo que esta iglesia de Esmirna era una iglesia pobre y era una iglesia que reconocía a los falsos cristianos, a los religiosos. Mire Pablo cómo en Hechos capítulo 20 exhorta a la iglesia en Éfeso. Pablo estuvo por 3 años instruyendo a la iglesia en Éfeso, y al partir, después de 3 años de haber compartido con ellos, les da esta palabra. Hechos 20. Cuando lo tengan me dan un fuertísimo amén. Vamos a leerlo. Versículo 28. Hechos capítulo 20, versículos 28.
Dice en el discurso que Pablo le da al despedirse en Éfeso, dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. O sea, aquí Pablo le estaba hablando a los líderes. Y dice: para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hermano, ustedes son propiedad de Cristo. Ustedes son propiedad de Cristo. Ustedes no son propiedad de ningún pastor. Su pastor es Cristo. Nosotros solo somos personas que Dios nos ha puesto aquí para instruirlos en la palabra. Pero el pastor de sus vidas es Cristo. Claro, usted no puede decir que es oveja del Señor si usted no escucha la palabra de Dios. Si usted quiere hacer las cosas a su manera, entonces usted no es una oveja, usted es una cabra. Y la palabra dice en el 29: porque yo sé que después de mi partida, oiga bien, por favor, que dice: entrarán en medio de vosotros. ¿Qué van a entrar? Y eso es lo que se ha levantado en estos tiempos, hermano. Ahí hay uno que viene de Miami ahorita, ahí va a estar en Roma. No, pero ese tipo se puso a gritarle a un huracán y no pasó nada. Y no solo una, ha hecho un montón. ¿Por qué, hermano? Porque la gente anda siguiendo emociones, la gente anda siguiendo solo porque creen. Hermano, si es que ser cristiano no es fácil. Ser cristiano no es fácil. Y tenemos que sufrir por la causa de Cristo. Tenemos que sufrir, pasar pruebas. Y Pablo les dice: cuídense, porque se levantarán entre en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas, ¿qué dice? Perversas, para arrastrar tras sí a los. Claro, hermano, lastimosamente. Discúlpeme lo que le voy a decir y ya con esto vamos a ir terminando el mensaje a la iglesia en Esmirna. Hemos aprendido que era una iglesia que sufría porque vivía tribulaciones. Era una iglesia pobre por la causa de las tribulaciones. Ellos eran totalmente aislados, eran apartados de la sociedad. Y tercero, era una iglesia que había reconocido a los falsos cristianos o los falsos judíos. Y dice la palabra en el versículo ahí, por favor lea conmigo, en el versículo 32: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Qué importante es, hermano, cuando usted basa su vida, su fe en la palabra de Dios. Y terminamos en el versículo 10 del capítulo 2 de Apocalipsis, ya el mensaje del ángel a la iglesia después de haber reconocido sus características. Una iglesia que vivía tribulaciones, que era pobre, que había reconocido a los falsos judíos y los había identificado como sinagoga de Satanás. En el versículo 10, mire qué dice el Señor. ¿Cómo dice? No temas. Ahí está, hermano. Dígale a su vecino: no tenga temor, hermano. No tenga temor. No tenga temor. Esta palabra no temas aparece 365 veces en la Biblia. ¿Cuántas? ¿Cuántos días trae el año? Agarre una para cada día. Agarre una para cada día. No temas, no temas. Y comience a decir: si Dios está conmigo, si Dios es por nosotros, torre fuerte es el nombre de Jehová, Él correrá el justo. Cada día, levántese con un versículo y no temas. Y dice el versículo: en nada en lo que vas a padecer, porque le estaba diciendo que por causa de su nombre. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulaciones por 10 días. Esto es un espacio de tiempo, como pudo haber sido por 10 días o como pudo haber sido hasta estos tiempos que se están viviendo las tribulaciones, persecuciones. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré, ¿qué dice? Hay 5 coronas a la cual nos habla la palabra. Es la corona de justicia, la corona de incorruptible, la corona de gloria, la corona de regocijo y la corona de vida, que es acerca de lo que va a ser la vida eterna que todos vamos a disfrutar gracias a nuestro Cristo. Versículo 11, terminamos, dice: el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Qué interesante saber, hermano, que nosotros los cristianos solo vamos a morir una vez, pero hemos nacido 2 veces. ¿Están conmigo? No así el inconverso. El inconverso solo nació una vez, pero va a morir 2 veces. Porque nosotros sabemos que para nosotros una vez en Cristo ya no hay muerte, sino que vida eterna. ¿Cuánto lo creen esta noche? Démosle un fuertísimo aplauso al Señor. Padre, te bendecimos, te damos gracias porque sabemos, Señor, que esta iglesia que era aprobada por ti, era una iglesia, Señor, que había sido ganada con tu sangre. Una iglesia que había sufrido, una iglesia que vivió tribulaciones, persecuciones, pobreza, pero no se dejó contaminar por las falsas enseñanzas. Señor, ayúdanos a poder mantenernos siempre bajo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oramos y te suplicamos, Señor, por nuestras peticiones. Y de igual manera te pedimos por aquellos que puedan estar en esta noche sin Cristo. Hermano, hermana, por favor, venga a los pies de Jesús. Recuerde que lo más importante es tener esperanza de vida eterna. Es tener la seguridad que sea que vivamos o que sea que muramos, somos del Señor. Este es el momento, hermano, hermana. ¿Usted está seguro? ¿Usted está seguro de su vida eterna? ¿Usted está seguro que recibirá esa corona de vida? Por favor, si está bien seguro ahí donde esté, ¿qué le parece si levanta sus manos y le dice: gracias, Señor, porque yo sé que tú me has perdonado? Gracias, Señor, porque yo sé que tú me has limpiado con tu sangre. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras cargas. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras penas. Ponemos en tus manos, Señor, nuestras aflicciones. Y sabemos que contigo somos más que vencedores. Si tú lo crees, canta solo la pequeña estrofa de esta alabanza tan linda. Dile: toda la gloria, Cordero y León, y la alabanza por siempre es tuya, gran yo soy. Recibe la gloria. Recibe toda la gloria, Cordero. Cordero y León, Y la alabanza. y la alabanza por siempre es tuya, gran yo. Vamos a decir aleluya. Aleluya. Te adoramos, Jesús. En esta noche te adoramos, Señor. Y declaramos que nuestras penas están en tus manos. Nuestras pruebas están en tus manos. Fortalece, Señor, a tus hijos. Fortalece a tu pueblo, Señor. Terminamos diciendo: aleluya, aleluya. Oh Cordero, dale un fuertísimo aplauso al Señor en esta noche, iglesia. Te amamos, te bendecimos y no nos queremos despedir de tu tabernáculo sin antes decirte: gracias, Señor, por lo que nos has dado y por lo que aún no nos has dado. Tu iglesia de Milano, Italia, está eternamente agradecida, Señor, porque hasta aquí tú, Jehová, nos has ayudado y nos seguirás ayudando, porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Fuertísimo el aplauso. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Tabernáculo Bíblico Bautista.